Bueno, vamos a seguir entonces hablando de lo que veníamos hablando y es los musulmanes, ¿no? Los ismaelitas, como los conocemos en la Biblia. Entonces, el dato rápidamente es que en el mundo hay en total 69 países que se reconocen como musulmanes, o sea que la religión de ese país, o de esos países más bien, la religión oficial es la religión musulmana, 69, donde están ubicados principalmente en África, en Asia, y en todo lo que, todas esas islas que hay como encima de Australia. ¿Se acuerdan el mapa mundi? ¿Sí lo recuerdan el mapa mundi? Las Fiji, Papúa, todo eso. Ajá, la religión de casi todos los países ahí. ¿Hasta la Micronesia? Mira que no sé exactamente si ese país tenga esa religión, pero la gran mayoría de ese lugar, sí. Entonces, en Sudamérica no hay ningún solo país que tenga esa religión. En toda América, mejor dicho, pues tienen minorías, ¿vale? Y ahí, ¿cómo se llama eso? Donde ellos se reúnen. Mezquitas, ¿cierto? Y hay imanes, o sea, como el equivalente a un gran maestro o a un rabino, ¿sí? Imán. Aquí en Bogotá hay un imán, se llama el imán de Bogotá. Está ubicado en la carrera 30 con calle 80. Tengo entendido que ahí no afluye mucha gente, tengo entendido. Sí, no afluye mucha gente. Pero aquí en Bogotá hay otras mezquitas donde también se congregan, ¿sí? Aquí está el mapa, pues lastimosamente está como muy pequeño, pero todos los países que están en verde oscuro son los que son musulmanes radicales, donde en este momento puede haber guerras internas, principalmente por el Islam. Y los otros son países moderados. Como se dan cuenta, no aparece América, porque aquí en América no hay países con esa religión. ¿Sí? En América casi todos los países son declarados católicos, ¿no? Casi todos, aunque hay una gran mayoría ahorita, pues no ahorita, ¿no? Hace muchos años de cristianos evangélicos y de diferentes variaciones como los testigos de Jehová, etcétera. En un país como por ejemplo Perú, una de las mayores religiones son los adventistas y los mormones en Perú. Digamos que ya no están, pues hay mucho catolicismo, ¿vale? Pero el cristianismo evangélico, como lo conocemos aquí en Bogotá, G12 y demás, no pega tan fuerte allá, ya pega duro ese adventismo. De hecho, los adventistas tienen allá una escuela de formación. Se han visto que muchos de los muchachos que pasan adventistas, que tienen aquí el gafetico, son de rasgos estadounidenses. Son mormones. Esos son mormones. No, los adventistas también los tienen. Pero sí, tiene toda la razón, los mormones también. Y eso, entonces, esos muchachos, ¿cómo hacen? Ellos hacen el curso en Perú, perdón, disculpen, hacen un curso en Estados Unidos. De Estados Unidos los traen a Perú, allá terminan de hacer su preparación como mormones, como adventistas, que son muy parecidos. Y finalmente los traen aquí a Colombia a hacer, digámoslo así, las prácticas. O sea, ven a Colombia como un gran campo para hacer evangelismo, predicar. Entonces por eso ustedes ven muchos de esos muchachos por acá. Sí, eso que hay otros barrios donde es todavía mucho más exagerado el número de ellos. Sí, en el Galán, por ejemplo, se mueven de una manera brutal. No sé si por allá de pronto hay una congregación grande, la verdad no sé, pero ahí se mueven duro en el Galán. Entonces vamos a seguir, vamos a mirar entonces donde habíamos quedado la vez pasada, que estábamos leyendo acerca de Ismael. Ella le digo qué pasaje es, como el 19 o el 16. Habíamos leído hasta donde Sara le dice a Abraham, yo la voy a echar, ¿no? Y Abraham, ¿qué le dice? Le dice, es tu sierva, tú verás lo que haces. Sí, hasta ya habíamos leído. Génesis capítulo 16. Entonces, estos muchachos, los musulmanes, tienen también unas divisiones internas, ¿no? Las dos divisiones más grandes son suníes y chiíes, donde los violentos, los que se inmolan y todo eso, son los chiíes, ¿sí? Los suníes son un poco más, digámosle, menos radicales, ¿sí? De todas formas, ellos también practican algunas cosas que son violentas. ¿Los sunitas? ¿Por qué se pelean? Porque hay unos que se dicen ser como descendientes de Mahoma, de una de las hijas de Mahoma, y los otros dicen que son descendientes del hermano de Mahoma, entonces, de la hermana de Mahoma. Ese es el problema, es un problema de ese tipo. Porque Mahoma, en su afán, digamos, de dejar un descendiente varón, nunca lo pudo tener, ¿sí sabían eso? Él tuvo muchísimas hijas no reconocidas, y las dos o tres que son reconocidas, hay una que se llama Magdalena, y Fátima, también hay una que se llama así. Y él no dejó hijos varones, entonces al no dejar hijos varones, los descendientes de sus hijas se enfrentan con los descendientes de su hermano. A esa lucha permanece hasta el día de hoy.
suníes y chiíes, está marcada así. Pero hay otras sectas o divisiones dentro de los islámicos que también, digamos, son muy importantes. Digamos, están, por ejemplo, la familia, o así le llaman, familia o casta de los jeques, que son los que manejan el petróleo a nivel mundial. Ellos no se van a untar las manos con disparando armas o matando gente, pero sí le pagan, por ejemplo, al movimiento Hamas, que es enemigo de Israel, ¿no? Y Hezbollah, otro enemigo de Israel, para hacer sus actos. ISIS también, ese es financiado por Qatar, ISIS. Y dicen que también por Estados Unidos, pero no sabría decir si Estados Unidos. Hay un libro que se llama Oriente Medio, esperen a ver si lo encuentro acá, porque no me acuerdo el nombre del autor. Sí, les dieron entrenamiento, sí, durante los 90. Sí, miren, si ustedes quieren así como leer cosas interesantes sobre el Medio Oriente, más allá del judaísmo, ¿no? Como para conocer el contexto y eso, hay una página que se llama Víctor de Currea Lugo, y él tiene muchos escritos, él es columnista en el periódico El Espectador, y tiene muchos escritos sobre Oriente Medio. Yo tengo ahí arriba un libro de él que él escribe sobre el derecho internacional humanitario. ¿Víctor de qué? Víctor de Currea Lugo. ¿Currea? Sí, Currea. Y es un libro sobre el derecho humanitario y él trata de exponer ahí como el conflicto entre israelíes y palestinos, pero mirándolo como desde la óptica de los derechos internacionales. Víctor de Currea Lugo, voy a bajar acá. Sí, tiene muchos análisis, sí. En algunos se le nota su tinte anti-israelí. En otro, basado en las normas, pues no le queda sino echarle mano a defenderlos porque las normas pues defienden al Estado de Israel. Algunas, no todas, ¿no? Pero el tipo que está pro al Oriente Medio. Es pro. Sí, pro-musulmán. O sea, y pro Palestina, me imagino que también. Sí, obvio. Y él se ha encargado de traer muchos musulmanes que han pedido asilo internacional. Los ha traído aquí a Colombia y según él, porque él dio una entrevista una vez allá en la universidad, decía que los tienen viviendo en el sur de Bolívar, la costa, que porque allá hay muchas tierras baldías y que el Estado allá no, como que no les pone muchos problemas, según lo que el man decía. No sabes si será verdad o carreta del man. Vamos entonces a Génesis capítulo número 16. Te vamos a leer desde el versículo número 11, que era donde habíamos quedado la vez pasada, para poder entrar a lo otro. Entonces le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Entonces el nombre Ismael significa Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos. Estoy leyendo Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Eterno, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret, en la parte sur de Israel, para que nos ubiquemos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora vamos a seguir. Bueno, en el 17 y 18, en el 17 principalmente dice que la circuncisión también se la hacen a Ismael. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Ya les digo el versículo exacto donde dice que tenía 13 años. 17:25. Alguien que por favor lo lea. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces los musulmanes practican la circuncisión a esa edad, a los 13. Aunque también hay una corriente que los practica la circuncisión prácticamente en el momento del nacimiento. Según ellos es como una idea muy católica, para que los niños no se vayan como a perder, porque pueden morir de los 0 a los 13. Entonces apenas que nace la circuncisión. Sí, 17, eso, 18 no lo vamos a leer por ahora. 19 ya lo vimos, ¿cierto? Obviamente no lo vamos a mirar así capítulo por capítulo, pero estamos ubicando donde está hablando de Ismael.
Vamos a ir entonces hasta el 25:9. Esperen un segundito porque... No, disculpen, qué pena. 21:8, qué pena. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces empieza hablando de Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual estaba, le había dado luz... No, perdón, disculpe, estoy leyendo re mal. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Alguien podría mirar aquí el comentario que hacen esto? Que no recuerdo. Alguien cualquiera. ¿Cómo así que se burlaba? Rachi dice que básicamente el niño le enseñaba, según Rachi, actos de brujería. Entonces no podemos afirmarlo porque aquí es muy corto, pero vamos a ver qué nos dice de pronto ese comentario. Puede ser también que solamente se le haya burlado por algo, o sea, una burla, algún chiste, ¿sí o no? Alguna chanza, alguna burla. Ya los comentarios se lo van de pronto a exagerar un poco, pues como para justificar que Abraham haya permitido que echaran a Sara, a Agar y a Ismael. ¿Hay de pronto algún comentario? Aquí dice, solamente entre paréntesis, con la idolatría. Con la idolatría. Dice, Sara vio que el hijo de la egipcia Agar, que aquella le dio a Abraham, se divertía con idolatría. Se divertía, bueno, con idolatría. Se burlaba de su hijo Isaac. 10. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva, esclava, como le habíamos señalado la vez pasada, ¿no? Sí, que lo habla Rachi, lo que dice Rachi. Que él... Dice, explica Rachi que en este contexto diversión significa entregarse a la idolatría, a la lujuria y al crimen. Para un perverso como Ismael, incluso las más graves transgresiones son una mera diversión. Como contrapartida, el nombre Isaac deriva justamente de Mesalej, diversión, gozo, placer. Pero a diferencia de Ismael, el placer de Isaac radicaba en su servicio de conexión con el Supremo más que con las banalidades mundanas. Listo, o sea, con algo haciendo, practicando actos de lujuria, lo pone ahí, idolatría y demás, ¿cierto? Donde... Pero ¿cuál puede ser un acto de esos? Que tenga algún dios... Pero burlarse, Pues sí, hay mucha gente que se burla con sus dioses, ¿no? Más que todo como las culturas de la antigüedad, utilizaban los dioses para mofarse. ¿Eso es 16 qué? No, 21. 21, 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, bueno ya, 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con Isaac mi hijo. O sea, el problema no era que heredara, sino que no heredara en conjunto con Isaac. Sí, porque ya tenía ayuda. Sí, y además era hijo de Abraham, y Abraham, ella sabía muy bien que Abraham no lo iba a dejar sin heredad. Es igual que a Esaú. Bueno, que Isaac cree que le van a dar la bendición, Jacob cree que le van a dar la bendición abrahámica, y lo que le van a dar es una bendición material, que es muy parecida a la que él le dieron. Pero la bendición abrahámica, Isaac sabía, desde el principio sabía que era para quién, pues para Jacob. Él nunca dudó de eso. Lo sabemos cuando él se va, que ya se va a ir, cierto, que va a huir de la casa porque Esaú prometió matarlo, y entonces Isaac lo llama y le da la bendición abrahámica. O sea, eso lo sabía él siempre. Solamente hay que entrar en desesperación el patriarca y la madre del patriarca. Es lo que dice, él se burlaba durante este gran banquete porque él también era hijo de Abraham y ningún banquete le fue dado en su honor. O sea, como que a él no le hicieron honor, pero a Isaac sí, entonces se burló. Ese comentario lo hace un tipo llamado Gersónides. Pues así es la costumbre de los niños y de Sara. Pues así es la costumbre de los niños. Y Sara se puso celosa porque Ismael era mayor que su propio hijo Isaac y podría llegar a generar más, a heredar más. Ese comentario lo hace Ibn Ishra. Entonces le hace algún tipo de burla. Hay otro que dice que con el nombre, ahora que Gonzalo leyó que Isaac viene de la palabra Mesalej, ¿sí? Que significa mi risa, ¿sí? Bueno, voy a seguir leyendo acá. Y miren lo que dice el 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu esclava. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, tranquilo, cierto que lo que está diciendo Sara está bien. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. O sea, él le dio las cosas y dijo, bueno, hasta aquí llegamos, adiós, adiós. 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. O sea, cuando el muchacho Ismael, cierto, siendo muy pequeño, ve que ella se aleja del arbusto, se pone a llorar. Imagino yo que él pensaba que lo iba a abandonar. Y ella se sentó a un tiro de distancia, sí, a un tiro de piedra. Sigamos. Y lloró. 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Por qué escuchó Dios la voz de Ismael? Si se supone que es un idólatra. Y de aquí pues nosotros sabemos que nace en un pueblo que no tiene nada que ver con nosotros. Ya se lo había prometido a Abraham. O sea, lo escucha más por ser hijo de Abraham que en sí por ser Ismael. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Me acabo de acordar que creo que en el Zohar dice que el odre de agua y el pan que le dio Abraham se lo comió todo Agar, y que por eso ella tenía como fuerzas y el niño estaba a punto de morirse. Pues realmente no creo como tanto ese comentario, pero siempre es bueno conocer los comentarios como para uno. Creo que está en el Zohar. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Esta es la confirmación del pacto, de la promesa con Ismael. A Abraham también le dan pacto. En el caso de Abraham es pacto, no promesa, pacto y confirmación del pacto, señal del pacto, que es la circuncisión. En Ismael es promesa, fue circuncidado, que no tiene nada que ver con la promesa, y además de eso, la confirmación de la promesa. Pacto exclusivamente con Isaac. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces aquí también se apoya el comentario de que ella no tenía sed. ¿Por qué? Porque según ellos ella se había tomado todo sola el odre de agua. Yo realmente, pues nosotros sabemos que no hacen parte de nuestro pueblo, ¿vale? Y son paganos y es un pueblo terrible. Pero no veo tampoco una mamá como en esa labor. Pues tendría que ser una mujer muy, muy malvada. Sí, por ahora no lo veo así. De pronto más adelante podemos encontrar alguna luz. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. O sea, ellos están acostumbrados a la vida en el desierto. Por eso sus países son desérticos y ahí les va bien, es su hábitat, ¿vale? Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, de donde era más bien ella. Sí, digamos, hasta ahí nada más. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Bueno, vamos a verlo hasta ahí esa parte. Vamos a mirar, hasta ahí aparece Ismael. Y se adelanta ahora, vamos a adelantarnos hasta el 25:8. Génesis 25:8. Génesis 25:8, dice así. Bueno, es del 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, siendo Ismael 13 años mayor que Isaac, de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het
Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Isaac su hijo, no nombra a Ismael. O sea, lo empieza la Torá, y el escritor que es Moshe empieza a sacarlo de la escena. O sea, fue, lo enterró, qué bacanería, listo, se acabó la historia de Ismael. Entonces miren lo que dice. Estos son los descendientes, ahí mismo, ¿dónde quedamos? En el 25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara, esclava de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Mibsán, Misma, Duma, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Jávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces, por favor, miremos un momento el mapa que les di la vez pasada. Entonces, miren, les quiero mostrar todo el pedazo de tierra que habitan los hijos de Ismael. Es un pedazo de tierra grandísimo, ¿vale? Vamos a leer el texto, por eso lo volví a leer. Este es el que les cuento. Cuando ustedes le dicen musulmán, mientras que nos ubicamos en el mapa, ¿qué país se les viene rápidamente a la cabeza? Irak, Palestina. Arabia, ¿sí o no? La concordancia. Turquía también fue todavía un país supremamente musulmán. Entonces, ¿sí en donde dice la palabra Asiria? Miren lo que dice el texto. Alguien que por favor me lo lea. El 25:18. Léelo, Jessica, por favor. 25:18. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, entonces miren, toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces miren, viene más o menos desde acá, ¿sí? En donde dice Asiria. Miren el territorio que ellos habitaban, más o menos desde aquí hasta donde da el mapa, que está ubicado enfrente de Egipto. O sea, desde aquí hasta aquí. Si los hombres ismaelitas habitaron todo ese terreno, quiere decir que este terreno no era tan desértico en esa época, porque solamente un bruto se metería con 12 tribus, ¿sí o no?, en el desierto más terrible del mundo a vivir. Nos vemos que nuestro pueblo dio vueltas ahí, 40 años, pero para quedarse aquí para siempre, no lo creo, ¿sí? Entonces, desde aquí hasta el frente de Egipto, que es donde termina el mapa más o menos, todo este pedazo de tierra, ¿sí? Pregunta técnica, ¿están cogiendo parte de la tierra prometida? Sí, porque la tierra prometida, ¿desde dónde va? Según le dijo Dios a Abraham, no según lo que conquistó Josué. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, o sea, la tierra prometida iría desde aquí hasta aquí más o menos. Bueno, ahí faltaría un pedazo por acá. ¿Sí? Es un pedazo grandísimo, la tierra prometida. ¿Sí? Y Josué conquistó un pedazo, y lo que tiene hoy el día el Estado de Israel pues es menos de ese pedazo. Entonces, para que todo lo que ustedes ven aquí, Mesopotamia, acá, toda esta zona de aquí, y aquí donde dice, por eso les preguntaba que qué país se les venía a la cabeza, desierto arábigo, ¿sí lo ven? Toda esta zona fue habitada por los hijos de Ismael. En esta zona hay muchísimos hallazgos arqueológicos. Han encontrado muchas cosas de los beduinos. ¿Sí saben quiénes son los beduinos, cierto? Personas que viven en el desierto, ellos practican el Islam. Han encontrado muchas cosas por aquí. De hecho, aún hoy en día habitan por esa zona. Sí, en Israel hay muchos beduinos también. Los beduinos son considerados viajeros del desierto. Entonces, digamos que para cuestiones, por ejemplo, de nacionalidad, es muy complejo, porque hoy pueden estar en Israel, mañana están por acá en el norte de Egipto, pasado mañana están en Arabia, se mueven mucho. Entonces, para cuestiones de nacionalidad, a veces es un complique. Además, ¿quién controla digamos aquí, que hay que quedar a la frontera? ¿Quién controla la frontera ahí? Eso es un desierto. Sí, entonces, mira, desde acá, ¿cierto? Más o menos hasta acá. Este pedazo de...
Listo, más o menos quedó claro donde ellos habitaban. Ellos entonces fueron también intrusos de la tierra de Israel, de la tierra prometida, disculpe. Claro, obviamente. Ahora miremos, ¿ustedes creen que la palabra árabe o los árabes están en la escritura? Sí, aparecen en total 10 veces. La primera es en Segunda de Crónicas 17:11. ¿No aparece en la Torá? Sí, no, en la Torá no aparece. Aparecen como ismaelitas. Sí, ya si quieren pueden guardar el mapa. 17:11, Segunda de Crónicas 17:11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. ¿Por qué hicieron esos regalos los manes? Porque Josafat lo que hizo fue poner como una especie de un imperio, trató de montar un imperio en la casa de Judá. ¿Sí? Entonces, al hacer ese movimiento, disculpen, no. Esperen a ver. No, perdón, disculpen, en la casa de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Montó como una especie, iba a montar, o quería montar una especie de imperio, ¿sí? Y al montar ese imperio, pues montó un ejército y los demás pero le tuvieron miedo. Entonces, para evitar la guerra, cuando veamos los reyes vamos a ver un poco más detallado eso. Para evitar la guerra, llega y coloca a tributar a los pueblos vecinos. Y el tributo de los árabes no fue en plata, porque miren lo que dice. Otra vez, hermana, por favor. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Sí, entonces miren que la ofrenda que ellos dan es de animales. Es un número bastante considerable. Yo creo que incluso dieron más en animales que en plata a los otros males. Claro que los filisteos eran un pueblo pequeño. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Imagínense, un rey en Judá, un rey de la casa de Israel, ¿verdad?, que construye ciudades de aprovisionamiento. O sea, era un tipo con mucho poder. Y para usted poner a pagar a los árabes, es porque el tipo tenía bastante poder, era un poder militar exuberante el que el tipo tenía. La palabra árabe viene del hebreo arbi, que significa algo que está estéril. Y ese es el lugar, el nombre del lugar. Yo me diría, ¿por qué no se llaman ismaelitas? Porque es como si yo tomara el nombre del lugar donde nací. Yo le colocaron, nosotros vivimos en Arbi, estéril, Arabia. Y pues obviamente se va transformando hasta que llega a nuestro idioma como Arabia. Bueno, ya les muestro más, esperen a ver. Bueno, aparecen, no lo vamos a leer todo, voy a contarle aquí rápidamente, y aparece también en el libro de Nehemías. Dice aquí que fueron enemigos de Nehemías, que se burlaban de él públicamente. Dice, Gesén el árabe hizo escarnio de mí públicamente. Jeremías 3:2, ese sí podemos leerlo. 12. No, 3:2, Jeremías 3:2. Listo, mientras que vamos buscando, entonces voy contando así la historia rápidamente de los musulmanes, de los islámicos, de los ismaelitas. Entonces los ismaelitas van a terminar, ya lo vamos a mirar, después mezclados con Esaú. Eso lo leímos la vez pasada, ¿no? Donde Esaú se casó con una ismaelita y dice que Ismael y Esaú vivieron siempre juntos. O sea, los dos pueblos se terminan mezclando para formar posteriormente lo que se conoce como árabes, ¿sí? La palabra árabe también a veces es traducida como cuervo o es entendida como cuervo. ¿Se acuerdan ustedes que dice que a Elías había un cuervo que le traía comida? Hay unos comentarios que dicen que no era un cuervo, o sea, no era el animal, sino que era un árabe. Un árabe. Y que él le traía eso en agradecimiento a que el padre de los israelitas, Abraham, les había dado también comida durante muchos años cuando Ismael, su padre, era pequeño. Es más que un comentario, pero yo también creo que no era un cuervo el animal. Es que dice que le traía carne, no sé. ¿Se han leído el pasaje? Sí, claro, ¿sí o no? Listo. Los árabes desaparecen mucho tiempo de la escena. Parece que se vuelven como muy del desierto. Los romanos no llegan hasta ese desierto. Entonces no van a aparecer en la Biblia porque los romanos no tenían ningún interés en el desierto. ¿Para qué? En aquella época no tenían ningún interés. Después de la muerte de Yeshua empiezan a aparecer árabes muy importantes, que empiezan a elaborar, por ejemplo, los primeros sistemas de escritura con símbolos arábicos, o sea, la A, sí, con todos estos movimientos, con todos estos simbolitos. Los números también, se han escuchado los números arábicos, ¿no? Obviamente. ¿Baldor? ¿Baldor? Más adelante. No, más adelante, siglo VIII. Ahí vamos a apenas en el siglo I.
Entonces los árabes empiezan como a aumentar su producción, pero producción cultural. Ahí todavía no son una potencia. Sí, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, todavía no son una potencia. Siglo VI, siglo VII, por ahí aparece Mahoma. Sí, aparece Mahoma. ¿Y Mahoma qué es lo que hace? Mahoma era un cristiano que creía firmemente que la palabra de Dios eran los mandamientos de Moisés. ¿Sí? Mahoma, según lo que se sabe de él, no sabía escribir. Él era ¿qué? Un vendedor del desierto, transportaba cosas de un lado para otro, y allí como que conoció historias de la Biblia, de Jesús. Había mucha gente que hablaba acerca de cuestiones bíblicas. Entonces él se enamoró de esa carreta, digámoslo así. ¿Dónde ustedes pueden ver todo esto? Hay un documental que se llama Mahoma. Creo que se llama solamente así, de hecho, Mahoma. Y hay otro que se llama El origen del Islam. Miren, se llama Mahoma, se llama así entre comillas. Si lo quieren anotar, ahí dan unos datos buenísimos. Mahoma, el profeta de Dios, es de History Channel. Mahoma, el profeta de Dios. Y el otro se llama, no me acuerdo si es Desentrañando el Islam, algo así. Las entrañas del Islam. Sí. Se llama La verdad sobre el Islam y los musulmanes. Se llama así. Es un cortico, dura 40 minutos nomás. Hay otro que se llama Oriente Medio, Paz y Guerra, algo así. La verdad sobre el Islam y los musulmanes. Ese es como un informe de televisión. No es tanto como un documental, pero es muy bueno. Hay youtubers, hay musulmanas que son youtubers y dan clases sobre cómo ponerse la burka, cuestiones muy puntuales sobre la religión de ellos. No sé si pronto alguien haya visto, bueno, yo sé que hay dos que son youtubers judías, ¿no? Hay una que habla hebreo, no sé de qué país vive, imagino que vive en Israel, y ella sale por las calles de Israel mostrando como los puntos de Israel, dónde comprar velos, dónde ir a comer kosher, ¿sí? Lo que uno medio le capta con los subtítulos en inglés. Y ahí la otra sí es una maestra, digámoslo así, esa se llama hasta rabina, de Cábala. Es una mujer que utiliza unos aretes grandes. ¿Sí la han visto por ahí? No sé cómo, creo que la otra yo se la mostré a Jessica, una mujer, sí. Tiene hartos videos en YouTube explicando cosas de la Biblia, ¿sí? Cosas de la Cábala y eso. El Islam, sincretismo e identidad cultural. Ese es buenísimo también. Repito, el Islam, sincretismo e identidad cultural. A los que les gusta así el tema de los documentales. Y por último está un video que es muy bueno para que puedan entender una cosa histórica, o sea, como identidad cultural, sí. Se llama así el video, dura 22 minutos y muestran cómo se han movido los musulmanes por el mundo. Se llama Nacimiento y expansión del Islam. Tiene fechas, es un video para niños realmente. Repito, nacimiento y expansión del Islam, a los que les gusta. Ahora, ellos también tienen, usted puede nacer en Arabia, ¿cierto? Que le digan árabe y no ser musulmán. Porque a veces nosotros decimos, ay no, los árabes. Pero no, es como decir los israelitas. O sea, el término israelita es muy amplio. Un musulmán puede nacer en Israel y puede recibir el título de israelita. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? No podemos confundir las cuestiones. Por ejemplo, usted puede nacer aquí en Colombia, ¿sí o no? Un colombiano, ¿sí? La región, Cundinamarqués, Bogotá, como sea, ¿sí o no? Pero usted practicar una religión que le dé su propio nombre, digamos judío. O sea, puede nacer un judío aquí en Colombia, un judío ortodoxo, claro, obviamente. No necesariamente tiene que nacer allá en Israel. Lo mismo con los musulmanes. Para usted ser musulmán no tiene por qué haber nacido en Arabia. Y no todos los que nacen en Arabia son musulmanes. Sería árabe. ¿Sí? Vamos entonces ahora Génesis 28:9. Leamos 28:8. ¿Cómo dice entonces? Hasta el 9. Ahí se acaba de hecho. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Miren, entonces él fue y se casó con una hermana de Nebaiot. ¿Se acuerdan que cuando leímos los descendientes de Ismael, Nebaiot era el primogénito?
Entonces él se casa con una hermana de Nebaiot. Como si fuera una prima de él o algo así. Sí, de hecho es una prima de él, ¿sí? Entonces se casan entre primos, ya sabemos que en ese momento no es considerado una transgresión, y empiezan a unirse Esaú e Ismael. Permítanme un segundito, ya les digo el otro versículo. Listo, miren, en el 28:9 entonces pasa eso, ¿cierto? Y miren un momento, Génesis 37:25. ¿Génesis qué? 37:25. Primero es 36:3, qué pena. Dice Génesis 36:3. Voy a leer desde el 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, rojizo. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. ¿Cuántas esposas tenía entonces Esaú? 3 esposas. 2 cananeas, que es una etea y una ebea, y además de eso, una ismaelita. Entonces, nuevamente, Esaú toma 3 esposas, 2 cananeas, una ismaelita. Entonces, miren lo que dice. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, casi Jesús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Basemá, de los hijos de Elifaz. Bueno, tratémonos todos los nombres porque no, en este momento no nos aportan mayor cosa. Hasta el versículo que yo les había dicho, 25. (37-25), sí. Entonces aquí viene a colocar toda la descendencia de Esaú en relación a Ismael, porque se casó con una hija de Ismael. Pero miren que en el 37-25 ya los ismaelitas aparecen consolidados. Miren que era 37-25. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. No, disculpen, yo que estoy leyendo. Estoy leyendo otro que no es, disculpen ya. Desde el 23, 37-23. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, la relación de ismaelitas y Egipto es muy estrecha, tanto que una de las esposas de Ismael es una egipcia, parece que es la única esposa que tiene, y además de eso dice que ellos iban y vendían sus productos allá. ¿Qué productos? Bálsamos, mirra, aromas. O sea, desde muy temprana que empezó la civilización ismaelita o árabe, ya eran buenos comerciantes. ¿Sí? Mientras que nuestro pueblo no se dedicaba tanto al comercio. ¿A qué se dedicaba nuestro pueblo? Nuestros patriarcas, ¿a qué se dedicaban? ¿Cierto? Dicen nuestros antepasados eran ¿qué? Pastores de ovejas. Eso lo dice el mismo José. ¿Sí? Cuando llega a Egipto dice que ¿dónde van a vivir ellos? Dicen no, la tierra de Gosén, porque nuestros antepasados eran pastores de ovejas. Entonces los ponen a vivir aparte. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces vimos cómo rápidamente se consolidaron. Ahí no ha pasado mucho tiempo y ya están consolidados como una nación o como un pueblo.
Ahora vamos a Jueces 8:24. ¿Cuál fue el que dije? ¿Jueces qué? 8:24. ¿Cómo dice? Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ismaelitas. Por ahí cerquita no hay algo que diga lunetas. Creo que sí. Venga a ver. Lunetas. Zarcillos, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? 8:21. Anillos. Anillos. 8:21, ¿cierto? Sí. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Sigue, por favor. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Eterno señoreará sobre vosotros. O sea, es el primer intento de nombrar un rey en Israel. Gedeón no es tonto y él dice: no, yo no quiero ser rey. Sigue, por favor. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Bueno, aparecen entonces por primera vez los ismaelitas relacionados al símbolo de la luneta, que es el símbolo hasta el día de hoy de ellos, de los musulmanes, ¿no? La media luna, más bien como nosotros la conocemos. Vimos que se la colocaban hasta los camellos, y que el peso final de todos esos zarcillos, aretes, pendientes que ellos utilizaban es un peso exageradísimo. 1,700 ciclos de oro. Sí, es un peso exagerado. O sea, traían mucho oro en sus pendientes, en sus anillos, en todo eso que ellos traían. Principalmente me causa curiosidad la luneta. O sea, ellos ya consideraban la luna como un símbolo propio de ellos, ¿sí? Ahora, está probado por excavaciones que Alá era un dios del agua en la antigüedad. O sea, que había muchos pueblos en la antigüedad que adoraban a una tal, era una mujer, una tal Alá. Y esa tal Alá era la diosa del agua. ¿Por qué la diosa del agua? Porque estaba en un lugar desértico, entonces el agua era prácticamente el oro de esa época. ¿Sí? Alá. ¿Ustedes dónde pueden mirar eso también? Hay muchos documentales sobre el tema, la verdad sobre Alá. Hay uno que se llama, algo así como, es un video cortico, el Apocalipsis, se llama algo así, tiene un nombre re cristiano, el Apocalipsis final de los tiempos, y ahí cuentan cómo unos investigadores encontraron que el dios Alá era una diosa del agua. ¿Sí? Y por eso se relacionaba a la luna, porque la luna siempre ha sido reconocida como algo femenino y el sol como algo masculino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era ese ídolo que ellos tenían más o menos en la antigüedad? Era algo como así, era así muy rústico, el hueco pues de la media luna aquí en la cabeza. En el video que les digo que se llama así, Apocalipsis buenísimo, algo así. Miren a ver, ahí muestran un poco la imagen. Era una diosa de ellos, ¿sí? De los ismaelitas. Parece que era de los beduinos, o sea, de los viajeros por el desierto, no específicamente de los ismaelitas. Y ellos la adoptaron. Como que la adoptaron, es que no está muy claro porque realmente el Islam de dónde se funda. Entonces decía yo, ¿no? Entonces aparece Mahoma, que lo decía hace un rato. Mahoma toma cosas del judaísmo, toma cosas del cristianismo y va y le comenta a un rey en Arabia
como la idea que él tiene de Dios. Al rey de Arabia le encanta la idea que le dice Mahoma, porque Mahoma era un comerciante muy bravo de esa zona, y el rey le dice, bueno, yo quiero como que más gente conozca su mensaje, ¿qué hay que hacer para eso? Entonces el man dice, no, deme un ejército. Con el ejército la primera ciudad que atacan es la Meca, y la segunda es Medina, lugares que son sagrados para ellos, ¿no? Y se toman esos dos lugares y ahí empieza una guerra entre la gente que quería otra cosa y lo que Mahoma les quería implantar. Siglo 8, siglo 9, siglo 10, siglo 11, todos esos siglos son de guerras en el desierto. Para el siglo 11 ya han llegado a Jerusalén, se la han tomado, ya han empezado a edificar una especie de mezquita en ese lugar, basados en las sinagogas judías. Al construir la mezquita, los católicos que están también ahí cerca de la tierra prometida se revolucionan y empiezan una guerra, las cruzadas. ¿Han escuchado las cruzadas? Musulmanes versus católicos. 400 años de cruzadas, más o menos, 450, 470, ¿sí? Donde musulmanes y católicos se mataron. Entonces duraba Jerusalén un tiempo como musulmana, se convertía luego a católica, luego a musulmana, y así duraron durante los 470 años en esa guerra. Finalmente los musulmanes derrotan a los católicos, unos musulmanes que se llaman los musulmanes omeyas así se llaman, y los omeyas ¿qué hacen? Se expanden por todo el mundo conocido, todo el mundo, y llegan hasta España, que es el límite del planeta en ese momento. ¿Sí? Y en España van a estar hasta 1492, año en el que expulsan también de España a los judíos. Entonces por eso probablemente dentro de nuestros antepasados también haya algún árabe, porque nuestros antepasados vienen de España, ¿sí o no? Y en España estuvieron árabes y judíos juntos en paz, porque los árabes les dieron permiso a los judíos para practicar su religión. Entonces es normal, por ejemplo, en una zona de España que se llama Zamora, que haya en una misma calle la iglesia católica, la mezquita y la sinagoga, en una sola calle, porque ellos vivían en paz. Realmente esa es la historia que contarla como es, y vivían en paz, ¿sí? Vivían totalmente en paz. Zamora se llama la región. Hay una página en Facebook que se llama Zamora Judía, y ahí tratan como de buscar los apellidos de los judíos, como que practicaba cada familia. Está en Facebook, lo pueden buscar, Zamora Judía. Y pues con el paso de los siglos hasta el día de hoy, los musulmanes ¿de qué alimentan principalmente su economía? O sea, ¿qué le venden ellos al mundo? Algo tienen que vender para ser tan poderosos. Petróleo, principalmente en donde, en Arabia, Kuwait, ¿cierto? Todos los países de la península arábiga, que hay muchos, son más de 24 países. Emiratos Árabes Unidos también está por ahí. Qatar también está por ahí. Todos esos países se alimentan netamente ¿de qué? O venden ¿de qué viven? De vender petróleo. Ustedes han visto, por ejemplo, Abu Dhabi, que es una ciudad, ¿cierto? Una ciudad-estado, donde hay carros enchapados en oro, donde las mascotas son, por ejemplo, leones, tigres, el guepardo, ¿sí? Donde hay dispensadores de barras de oro, ¿se han visto? Usted paga en dólares para que la máquina le bote un lingote de oro. Sí, son unos excesos que son un poco irracionales. Y por último, para terminar, aunque no hemos terminado el tema de los musulmanes, lo vamos a seguir viendo más en detalle. El mundial, ¿no? El año 2022, ¿dónde es? En Qatar, ¿sí o no? Y todos esos millones, ¿de qué son? ¿De dónde salieron los millones con los que van a hacer el mundial en un país que es mayormente desértico? Del petróleo. Ellos controlan el nivel de producción petrolífica en el mundo. Por eso Arabia Saudita y Estados Unidos son muy amigos, ¿sí? Les conviene además. Entonces han dicho, yo no sé si eso sea verdad, hay una investigación sobre eso en Estados Unidos que dicen que Estados Unidos no paga con dólares todo el monto del petróleo, sino que a veces paga con armas, porque en Arabia pues no se producen armas. Eso está en investigación, hay un poco de tipos untados con esa plata, la plata de las armas, porque ese es un delito grave en Estados Unidos. Aquí daría risa, ¿no? Como Odebrecht. Entonces, las grandes constructoras del mundo están apoyadas también por árabes. Hablando de Odebrecht, uno de los cabezas inversionistas es un árabe. ¿Qué más así? Los árabes, como tal, el país Arabia Saudita, trata de no meterse mucho con Israel, porque sabe que ahí está metido por en medio un país que es amigo de los dos, que es Estados Unidos. Pero otros países que son musulmanes directamente atacan a Israel, como ¿quién? Irán, principalmente, Siria, ¿sí o no? Y Turquía.
con el presidente Erdogan. ¿Sí? Este tipo es un peligro. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. O sea que, bueno, lo que tú nos estás hablando de Mahoma es como tal la religión puntual del Islam. Sí. Pero en lo que estamos viendo acá, cuando se refiere a los ismaelitas, ¿ellos practicaban algún tipo ¿De culto? creencia, culto que los identificara como ismaelitas? ¿O era como tal algunas cosas de otras culturas? Eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Eso, digamos que hasta el día de hoy no se ha podido establecer. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay 3 ciudades donde se podría llegar a investigar de qué practicaban esos manes. Una es una ciudad llamada Palmira, la cual el ISIS, un grupo terrorista, destruyó. O sea, ya no hay registro ahí. La otra es Nínive, donde también es un complique llegar a investigar. Y la otra es una ciudad en el desierto que se llama así como, tiene un nombre rarísimo, Barsul, Barcel, algo así, Barkul, Barkel. Y ahí es donde están investigando y no han podido determinar qué religión había en Arabia antes de Mahoma. Sí, espérate que me acabo de acordar un libro que se llama algo así como El problema de Medio Oriente. Me parece que se llama El problema de Medio Oriente. Decía, hay uno donde trata de abordar ese tema. ¿Qué hacían los árabes antes de Mahoma? Esperemos que cargue y tenemos. Pero muy probablemente no eran cosas que Hasta- se mantengan dentro de la religión. ¿Musulmana? Sí, aparte de la luneta, por ejemplo. Pues no podría afirmarlo así a ciencia cierta porque, como te digo, no se sabe mucho, ¿sí? Se sabe simplemente que eran politeístas, muchos dioses en el desierto y que rendían gran culto al agua. Es todo lo que se sabe hasta ahora. No se ha podido investigar, como te digo, son zonas de guerra y es difícil conseguir un permiso por allá. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces la siguiente semana terminamos el tema de los musulmanes, ya viéndolos como más en esta época, más reciente, que hablamos un poco más de la parte histórica.